Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentramos en Autopsia del Socialismo, de Alberto Venegas Lynch. Claro. Prepárense para una disección de las ideas Sí. que han cautivado a tantos, pero que, como veremos, Sí. han dejado un rastro de fracasos a lo largo de la historia. Y lo interesante es que este libro no es un simple ensayo, sino un diálogo entre Venegas Lynch y Gustavo Perednik. Interesante. Imagina una conversación en una tarde lluviosa junto a una chimenea, donde se debaten ideas con pasión Sí, y rigor intelectual. me encanta esa imagen. ¿Verdad? Y a lo largo de este diálogo, Ujú. Venegas Lynch y Perednik no se andan con rodeos. No. Abordan preguntas realmente incómodas sobre el socialismo, Sí. tanto en teoría como en la práctica. Por ejemplo, Ajá. se preguntan por qué, a pesar de sus evidentes fracasos, Sí. el socialismo sigue resurgiendo con tanta fuerza. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Es la pregunta clave. Y para desentrañar este misterio, Ujú. Venegas Lynch comienza por analizar la manía del igualitarismo Ajá. que impregna el pensamiento socialista. Sí. Argumenta que esta búsqueda de una igualdad impuesta por el Estado choca de frente con la realidad de la diversidad humana. Es como si intentáramos uniformar un jardín podando todas las flores para que tengan la misma altura. Interesante. Por resultado sería un jardín artificial sin vida, Claro. sin la belleza que surge de la variedad y la espontaneidad. Exacto. Y Venegas Lynch va más allá, explicando que la idea de valor subjetivo, desarrollada por economistas como Karl Menger, Sí, demuestra que el igualitarismo absoluto es simplemente imposible. porque cada individuo valora las cosas de manera diferente. Claro. Lo que para ti puede ser un tesoro, Ajá. para mí puede ser algo insignificante. ¿Es verdad? No existe una vara de medir universal para el valor. Ya. Y eso es algo que el socialismo, en su afán por la igualdad, simplemente ignora. Y eso nos lleva a las políticas redistributivas, Ujú. que a menudo se presentan como la solución a la desigualdad. Sí, Pero Venegas Lynch los advierte sobre las consecuencias no deseadas claro. de estas políticas. Efectivamente. Porque al intentar nivelar el campo de juego a través de la redistribución forzosa de la riqueza, Ujú. se desincentiva la creación de riqueza en primer lugar. Exacto. Se castiga el éxito Sí. y se premia la mediocridad. Es como si le dijéramos a un atleta Mm, que para ser justo debe correr con un lastre en los pies, para que Oh. todos lleguen a la meta al mismo tiempo. Interesante. ¿Qué incentivo tendría para esforzarse al máximo? Exacto. Es una buena analogía, ¿no? Y eso nos lleva a la siguiente gran pregunta que plantean Venegas Lynch y Perednik. Ujú. Si el socialismo falla en la práctica, Ajá. ¿por qué sus ideas siguen cautivando a tantos? Es como si hubiera una especie de amnesia colectiva Sí. que nos impide aprender de los errores del pasado. Y para comprender este fenómeno, Perednik nos invita a analizar el socialismo, Ujú. no solo desde un punto de vista histórico, Ujú. sino también desde una perspectiva teórica. Exacto. Es decir, Yeah. ir más allá de los ejemplos concretos de regímenes socialistas fallidos Ujú. y comprender la falla fundamental en la lógica misma del sistema. Exacto. Y ahí es donde entra en juego Claro. el problema de conocimiento, Ujú. un concepto clave desarrollado por Ludwig von Mises. El problema del conocimiento. ¿Puede explicarnos de qué se trata? En pocas palabras, el Mm. problema del conocimiento se refiere a la imposibilidad Sí. de que un planificador central, Ajá, por muy inteligente o bien intencionado que sea, claro. pueda tener acceso a toda la información necesaria Ujú. para gestionar una economía compleja. Es como si intentáramos dirigir una orquesta sinfónica desde una cabina insonorizada, Exacto. sin poder escuchar a los músicos, Ajá. sin saber qué instrumentos están tocando, Ujú. ni qué partituras están leyendo. Ya, esa es una excelente analogía. ¿Verdad? Porque el conocimiento necesario para tomar decisiones económicas eficientes Sí, sí. está disperso en la sociedad, Claro. en las mentes de millones de individuos, Ajá. en sus preferencias, en Ujú. sus necesidades, Ujú. en sus circunstancias particulares. Y el socialismo, al concentrar el poder en manos del Estado, Claro. crea un cuello de botella informativo. Ujú. Los planificadores centrales, Sí. aislados en sus torres de marfil, Ajá. se ven obligados a tomar decisiones a ciegas, Exactamente. con consecuencias desastrosas. Y Venegas Lynch, citando a Mises, Ajá. argumenta que esta es la razón por la que el socialismo Ujú. está intelectualmente en bancarrota. Pero es así. Claro. ¿Por qué sigue atrayendo a tanta gente? Esa es la gran paradoja del socialismo. Sí. Y para comprenderla, Mm. tenemos que adentrarnos en el lado oscuro de esta ideología, Ok. su naturaleza totalitaria. Eso se pone interesante. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver el socialismo con el totalitarismo? Bueno, Venegas Lynch y Perednik, Ajá. basándose en el trabajo de Hannah Arendt, ¿Mm? señalan que los regímenes socialistas del siglo XX Sí. compartían rasgos comunes con el nazismo. ¿En serio? Sí, sí. Nunca lo había pensado de esa manera. Ujú.
Pero ahora que lo dices, Ujú. tiene sentido. Claro, porque todos estos sistemas, Ajá. a pesar de sus diferencias ideológicas, Ujú. se basan en la idea de un Estado todopoderoso, Ya. que controla todos los aspectos de la vida social. Y para lograr ese control, Ujú. recurren a la violencia, Claro. la propaganda Ajá. y la manipulación del lenguaje. Exacto. Y para ilustrar este punto, Sí. Venegas Lynch y Peretnik analizan en detalle el caso de China. Bajo el régimen de Mao Zedong, Ah, sí. el gigante asiático, que paradójicamente Sí. ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes, Ujú. después de abrazar, Ujú. al menos parcialmente, Sí. los principios del libre mercado. Exacto. Y es precisamente esa paradoja la que hace que el caso de China sea tan revelador, Ajá. porque nos muestra las consecuencias desastrosas del socialismo en su forma más pura Ujú. y al mismo tiempo el potencial de la libertad económica Claro. para sacar a un país de la pobreza. Y para entender esa dualidad, tenemos que remontarnos a la época del Gran Salto Adelante. Ya. Un plan descabellado que pretendía convertir a China en una potencia industrial de la noche a la mañana. Un plan que, como sabemos, Sí. terminó en una tragedia de proporciones épicas. Una tragedia que el régimen de Mao intentó ocultar a toda costa, Ujú. controlando la información Claro. y silenciando a cualquiera que se atreviera a cuestionar la sabiduría del gran timonel. Es un ejemplo escalofriante Sí. de cómo el socialismo, en su afán por imponer una utopía, puede llevar a la destrucción y al sufrimiento a gran escala. Y lo que es aún más irónico Ah. es que el éxito económico de China llegó después de que Deng Ujú. Xiaoping, sucesor de Mao, ¿Mm? abriera tímidamente las puertas al libre mercado Ah. con su famosa frase: enriquecerse es glorioso. Es como si la propia historia de China fuera un experimento a gran escala Ujú, que demuestra los peligros del socialismo ujú. y las bondades del capitalismo. Exactamente. Y esa lección nos lleva a un tema central en Autopsia del Socialismo, Ajá. la importancia de un gobierno limitado Sí. y la libertad individual. Un tema que Venegas, Lynch y Peretnik abordan con pasión y erudición. Y para ilustrar este punto, Ujú. recurren a una analogía fascinante, Ajá. la historia bíblica de Samuel Sí. y la demanda de los israelitas por un rey. Ujú. Una historia que nos recuerda Ujú. que la búsqueda de un gobierno poderoso, Ya. incluso con las mejores intenciones, puede Mm. conducir a la tiranía y a la opresión. Y dentro del liberalismo Ah. hay debates sobre el papel de la intervención estatal, como la Ujú. intervención militar en el extranjero. Ajá. Peretnik apoya la intervención en casos extremos, Ok. como el régimen de Saddam Hussein, Ya. mientras que Venegas Lynch aboga por un enfoque más no intervencionista. Ese debate también se extiende al papel de los bancos centrales. ¿Eso es? Algunos liberales, como Venegas Lynch, Ujú. argumentan a favor de la banca libre Ah. y un sistema de reserva del 100%, Ya veo. mientras que otros defienden el papel de los bancos centrales en la estabilización de la economía. Es un debate complejo, Sí, y Autopsia del Socialismo nos invita a considerar diferentes perspectivas sobre estos temas cruciales. pero hay un punto en el que Venegas Lynch y Peretnik están totalmente de acuerdo: la importancia de la educación en una sociedad libre. ¿Y en qué consiste esa importancia? Ajá. Para comprender mejor su postura, Ujú. creo que debemos profundizar en sus argumentos sobre la educación estatal. Me parece perfecto. A ver. Continuemos con esa línea de pensamiento en la próxima parte de nuestro análisis de Autopsia del Socialismo. Me parece bien. Retomando la importancia de la educación, Venegas Lynch es bastante crítico con la educación estatal. Argumenta que en lugar de fomentar el pensamiento crítico, a menudo se convierte en una herramienta de adoctrinamiento. Es una idea que da que pensar. ¿Te imaginas un sistema educativo que en vez de abrir mentes las constriñera a un único punto de vista? Exactamente, Venegas Lynch defiende la libertad de elección en la educación, donde la competencia entre instituciones, tanto públicas como privadas, impulse una mayor calidad y diversidad. Es decir, que los padres puedan elegir la educación que mejor se adapte a las necesidades y talentos de sus hijos, ¿verdad? Así es. Y esto nos lleva a otro punto crucial: que Venegas Lynch y Peretnik analizan la resistencia a abandonar las ideas socialistas, incluso cuando la evidencia demuestra sus fracasos. Para comprenderlo, exploran el concepto de fanatismo. El fanatismo, esa fuerza que se aferra a dogmas sin importar las consecuencias, como lo describen Venegas Lynch y Peretnik. Lo presentan como un componente intrínseco al totalitarismo. Cuando un sistema no puede justificar sus acciones racionalmente, recurre a la imposición y la obediencia ciega. En otras palabras, la fuerza bruta reemplaza al debate y la persuasión. Exacto. Y mencionan a Alexander Tsipko, un filósofo que asesoraba al Partido Comunista Soviético, quien identificó la irracionalidad inherente al marxismo. Es irónico, ¿no? Un miembro del partido señalando las fallas del sistema desde dentro. ¿Qué argumentaba Tsipko? Tsipko criticaba la incapacidad del marxismo para adaptarse a la realidad. Se aferraba a dogmas incluso cuando la evidencia empírica los contradecía. Esa rigidez ideológica, esa incapacidad de autocrítica, parece ser una constante en los sistemas totalitarios. Sin duda. Y Venegas Lynch también señala cómo la distorsión del lenguaje juega un papel crucial en la perpetuación del socialismo. El lenguaje como herramienta de manipulación. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de esto? Claro, términos como justicia social o democracia popular se utilizan para enmascarar la realidad de la opresión y la falta de libertad.
Se vacían las palabras de su significado original y se les dota de una carga ideológica. Es como crear una realidad paralela a través del lenguaje donde las palabras pierden su sentido y se convierten en armas de propaganda. Exactamente. Y una vez que el lenguaje se corrompe, el debate racional se vuelve prácticamente imposible. Claro, porque ya no se comparten los mismos referentes, las mismas definiciones. Se construyen muros semánticos que impiden la comunicación real. Precisamente. Y esto nos lleva a otro pilar fundamental que Venegas Lynch y Perednik defienden: la libertad económica. La libertad de producir, intercambiar, consumir sin la interferencia del Estado. Exacto. Venegas Lynch argumenta que la libertad económica es la base de la creación de riqueza y la mejora del nivel de vida. Mientras que la intervención estatal, por muy bien intencionada que sea a menudo, genera resultados perversos. Y el libro está lleno de ejemplos: controles de precios que generan escasez, subsidios que distorsionan los mercados. La historia nos muestra una y otra vez que la mano invisible del mercado es mucho más eficiente que la mano visible del Estado. Y no podemos olvidar la importancia del libre comercio entre países. Venegas Lynch, siguiendo la línea de economistas clásicos como Adam Smith, defiende la apertura de las fronteras al intercambio de bienes y servicios como motor de la prosperidad. Y critica las políticas proteccionistas que, buscando proteger a las industrias nacionales, terminan perjudicando a los consumidores y obstaculizando el crecimiento económico. Es como si algunos gobiernos temerosos de la competencia intentaran levantar muros alrededor de sus economías. Pero la historia nos ha enseñado que las sociedades más prósperas son aquellas que abrazan la libertad económica y el libre comercio. Exactamente. Y en Autopsia del Socialismo se analiza cómo las ideas socialistas, con su énfasis en la intervención estatal y la planificación centralizada, han contribuido a la pobreza y el subdesarrollo en muchos países. Y eso nos lleva a una pregunta que muchos se hacen. Si el socialismo ha fracasado tantas veces, ¿por qué sigue teniendo tantos seguidores? Es una pregunta compleja y creo que Venegas Lynch y Perednik nos ofrecen algunas claves para comprender este fenómeno. ¿Cuáles serían esas claves? ¿Por qué la gente no aprende de los errores del pasado? En primer lugar está el atractivo psicológico de las utopías, que prometen un mundo ideal, aunque a menudo a costa de la libertad individual. Las utopías apelan a nuestras emociones, a nuestro deseo de un mundo mejor, pero ignoran las complejidades de la realidad humana. Es como si nos dejáramos seducir por cantos de sirena, que nos prometen un paraíso terrenal sin darnos cuenta de que nos conducen a un naufragio. Exactamente. Y también está el hecho de que el socialismo se presenta a menudo como la solución a las desigualdades sociales, sin reconocer que muchas veces es la propia intervención estatal la que crea o agrava esos problemas. Es decir, que en lugar de curar la enfermedad, se ataca al paciente con remedios que empeoran su estado. Exacto. Y no podemos olvidar el papel de la propaganda y la manipulación del lenguaje, de la que ya hemos hablado, en la perpetuación de las ideas socialistas. Se construyen narrativas simplistas que presentan al socialismo como la única alternativa al capitalismo salvaje, sin reconocer las bondades de la libertad económica y la responsabilidad individual. Es como si nos contaran un cuento de hadas donde los buenos son siempre los pobres y oprimidos y los malos son los ricos y poderosos, sin matices, sin reconocer que la realidad es mucho más compleja. Y para comprender mejor esa complejidad, creo que debemos analizar uno de los aspectos que más me impactó del libro La crítica de Venegas Lynch a la educación estatal. Me parece una excelente idea. Profundicemos en esa línea de pensamiento. Como mencionaba, la crítica de Venegas Lynch a la educación estatal me pareció especialmente relevante. Argumenta que en muchos casos, en lugar de cultivar el pensamiento crítico y la libertad intelectual, se convierte en una herramienta de adoctrinamiento. Es una idea que da escalofríos. Imaginen un sistema educativo que en vez de abrir mentes las encierra en un dogma preestablecido. Exactamente. Y por eso Venegas Lynch aboga por la libertad de elección en la educación. La competencia entre diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, podría impulsar una mayor calidad y diversidad en la oferta educativa. Es decir, que los padres puedan elegir la educación que mejor se adapte a sus hijos, a sus necesidades, talentos e intereses. Precisamente, que no se vean obligados a enviarlos a un sistema que quizás no les ofrece las herramientas que necesitan para desarrollarse plenamente. Y esto nos lleva a una de las conclusiones más provocadoras de Autopsia del Socialismo, la idea de que el socialismo no solo es un sistema económico fallido, sino que también representa una amenaza para la civilización misma. Es una afirmación contundente, sin duda. Pero si analizamos la historia del siglo XX, vemos que los regímenes socialistas, en su afán por imponer una utopía, han causado un daño terrible a la humanidad, no solo en términos de vidas humanas, sino también en términos de libertad y progreso. Basta recordar los horrores del Gulag soviético, los campos de exterminio de la Camboya de Pol Pot, la miseria en la Cuba castrista. Son ejemplos desgarradores de cómo el socialismo en su versión más extrema puede convertir un sueño utópico en una pesadilla totalitaria. Y aunque algunos argumentan que esos son casos extremos que no representan la verdadera naturaleza del socialismo, creo que Autopsia del Socialismo nos invita a reflexionar sobre la lógica interna de este sistema. Un sistema que al concentrar el poder en manos del Estado, crea las condiciones para la tiranía. Es un mensaje que deberíamos tener muy presente, especialmente hoy, cuando las ideas socialistas bajo diferentes formas y disfraces resurgen con fuerza en el debate público. Y para contrarrestar esa influencia, creo que es fundamental comprender los argumentos que Venegas Lynch y Perednik desarrollan en Autopsia del Socialismo, argumentos económicos, políticos, morales que nos invitan a cuestionar las ideas preconcebidas y a defender los principios de la libertad individual, el gobierno limitado y la economía de mercado. Sin duda, Autopsia del Socialismo es un libro que nos interpela, que nos invita a reflexionar críticamente sobre el pasado y a construir un futuro más libre y próspero. Totalmente de acuerdo. Y creo que una de las mejores maneras de honrar la memoria de las víctimas del socialismo es precisamente esa: defender la libertad, la razón y la dignidad humana. Ha sido una inmersión profunda, fascinante.
Un viaje a través de ideas, historias y realidades que nos obligan a cuestionar, a analizar y a tomar posición. Y para cerrar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para la reflexión. Me parece una idea excelente. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Qué podemos hacer como individuos y como sociedad para evitar que los errores del socialismo se repitan? ¿Cómo podemos construir un futuro donde la libertad individual, la responsabilidad y la prosperidad sean la norma, no la excepción? Una pregunta que nos invita a la acción, a la responsabilidad, a la defensa de los valores que hacen posible una sociedad justa y libre. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en Autopsia del Socialismo. Hasta la próxima.